Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de dos sensores rápidamente, que es lo que nos faltó, y después vamos a pasar a la parte de instrumental de herramientas de medición. Bien, como dije anteriormente, vamos a aprender a medir con lo que tenemos y a inventar lo que no tenemos. En el primer caso, el primer sensor que vamos a hablar es el sensor de el CKP, por ejemplo, que es un sensor que mide las revoluciones, o sea, mide el giro del motor y conoce el lugar donde está este mismo. El CKP es el que va en el cigüeñal, por ejemplo, para medir si el motor está girando o no, si eso es lo que le dice a la computadora, y en conjunto con el sensor CMP, que es el sensor del árbol de levas, puede saber si está en exacto sincronismo el motor o no, o sea, la puesta a punto, ¿no? Estos sensores pueden ser de dos tipos, del tipo inductivo o del tipo Hall. ¿Y cómo funcionan estos sensores? Por ejemplo, un sensor inductivo es, como habíamos visto antes, una bobina. ¿Se acuerdan ustedes que yo hice una bobina a la que le inyecté corriente y la transformé en un electroimán? O sea, la magneticé, le doy corriente y se vuelve un imán. Este sensor es lo mismo pero al revés. Es una bobina a la que yo le pongo un imán y le convierto corriente, ¿sí? Esa bobina me da corriente. Le pongo un imán, me da corriente. De la otra manera le pongo corriente, me da un imán. Bien, bueno. El sensor inductivo consta de dos cables, un positivo y un negativo. En algunos casos puede tener tres porque se usa un mallado, que es una cosa que se llama pantallado para evitar interferencias que modifiquen el valor. Pero en sí son dos cables, positivo y negativo. Cuando cruza por ese imancito que tiene en la rueda fónica, esa rueda con dientes, está generando una tensión. El sensor inductivo nos va a dar una tensión de a 300 RPM, nos va a dar 300 milivolt y a 1000 RPM nos va a dar 1 volt. Es una tensión de referencia como para medirlo. Ese sensor nos va a dar una corriente alterna. Si yo mido con el tester, quiero saber si funciona, lo puedo medir en esos dos cables y voy a tener una corriente alterna, ¿sí? En cambio el Hall es más o menos lo mismo, pero nos va a dar una corriente continua. Y este sensor sí tiene que estar alimentado porque tiene un transistor adentro, ese que habíamos visto que era como un relé. Bueno, es un poco más complicado de explicar el sensor Hall, pero como para que lo entiendan, uno da una señal en alterna y otro da una señal en continua. El inductivo necesita una cierta cantidad de vueltas para empezar a emitir señal. Lo mínimo son 300 RPM, por eso recalqué 300 RPM nos va a dar 0,3 volt. Bien. Y el sensor Hall no, el sensor Hall puede medir en menor cantidad de vueltas. Estos tipos de sensores están en varios lugares en el auto, como en la caja de cambios para medir la velocidad, en las ruedas para el sensor de ABS. Pero nosotros nos vamos a concentrar más que nada en el CKP, que es el que le dice a la computadora: el motor está comenzando a girar. Activa la bomba de nafta, hace el salto de chispa y activa la inyección. Después hay otro sensor que vamos a ver muy importante y seguro lo escucharon nombrar, es muy nombrado, que es este. Hoy traje uno para que lo vean. Esto es una sonda lambda o sensor de oxígeno, porque justamente sensa el oxígeno. Ese valor de oxígeno se le llama valor lambda, por eso se le dice sonda lambda. Pero podemos decirle sensor de oxígeno.
¿Cómo funciona esto? Esto va dentro de el caño de escape, se va enroscado en el caño de escape, por eso está rosca, ¿no? Ni bien está la salida del múltiple de escape, ¿no? Porque esto necesita una temperatura muy alta para empezar a trabajar. Esto tiene dos placas de platino separadas por una membrana, una cerámica que es de óxido de circonio, que tiene la propiedad de transmitir los iones de oxígeno. Entonces, de esa manera nos genera un voltaje que vamos a leer. Vamos a hablar más claro, más criollo. Esto es como si tuviese dos narices, una dentro del caño de escape y una afuera. Entonces está diciendo si hay más olor a oxígeno adentro del caño de escape que afuera, o menos olor a oxígeno afuera que adentro del caño de escape, ¿no? Más o menos es eso, está oliendo los gases de escape. En particular el oxígeno. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a ver si la mezcla es rica o la mezcla es pobre. Habíamos visto que la inyección electrónica se pone para poder mejorar las emisiones, ¿no? Y poder mejor controlar. Para controlar emisiones tenemos que controlar combustión. Esa mezcla es estequiométrica, de 14.7 a 1. En un carburador es muy difícil, porque cada vez que hay admisión yo traigo la nafta. Regularlo es muy difícil. Imposible que se regule perfectamente en todos los estados. En la inyección es posible. Entonces la inyección está modificando constantemente y es lo que está detectando la sonda lambda. La sonda lambda o el sensor de oxígeno, cuando está ideal, está en 450 milivolt. Bien, pero está oscilando siempre entre los 100 y los 900 milivolt. Si yo lo mido en el pin de señal, voy a tener una variación de entre 100 y 900 milivolt. Perfecto. Bueno, siempre tiene que estar constante. Eso cambia más o menos unas 7 veces cada 10 segundos, más o menos, lo que está cambiando en una sonda en buen estado. Una sonda envejecida cambia más lentamente. A veces en los escáneres podemos ver que dice sonda lambda, componente lento, componente envejecido. Es porque está detectando que la sonda lambda está muy lenta, o sea, no hay una buena variación. Bien, esta sonda, por ejemplo, hay de un cable o hay como esta de 4 cables. ¿Por qué? Porque tengo una señal de salida de tensión, dos resistencias internas calentadoras y un negativo para las resistencias calentadoras, ¿sí? Si tuviese un solo cable, es solamente señal. ¿Cómo la mido? Esto es corriente continua, lo que sale de acá. Pongo positivo del tester y negativo en chasis. Y ahí voy a ver la variación en el tester, de entre 100 y 900 milivolts. Con un tester digital se va a volver medio loco, pero lo vamos a poder ver, ¿sí? ¿Por qué expliqué estos sensores? Porque después vamos a hablar de una cosa que se llama tiempo de inyección. En el carburador es como si fuese una inyección monopunto. Tengo una sola inyección, o sea, tengo un carburador. Hay autos que tienen más, pero vamos a la básica. Tengo un carburador, 4 tubos de admisión para un 4 cilindros. Cada vez que un pistón está en admisión, por ejemplo el 4, viene la nafta del carburador, pasa por el múltiple de admisión, entra por la válvula, entra a la cámara de combustión succionado por ese pistón, ¿no? Y así completando los ciclos de los 4 cilindros. En una inyección multipunto, que es lo que normalmente vemos hoy en día, tengo un inyector por cilindro muy cercano a la válvula de admisión. Entonces me ahorro la pérdida de ese carburante sobre el múltiple de admisión. Pero ese inyector que habíamos visto que
es un electroimán con una aguja. ¿Cómo hago para que inyecte más o menos? Bueno, lo que hago es, lo dejo más tiempo o menos tiempo abierto, ¿sí? Más o menos, el auto cuando está a baja temperatura, cuando está frío, voy a tener un tiempo de inyección de unos 5 milisegundos. O sea, la 5 milésima parte de un segundo va a estar abierto el inyector y después cierra. Eso cuando está frío, ¿por qué? Porque cuando calienta estamos en 3,5 milisegundos, menor tiempo de inyección. De esa manera hacemos lo que era antiguamente el cebador, o sea, darle más combustible para mantener el ralentí. Después, cuando nosotros pisamos, por ejemplo, el acelerador a fondo, vamos a llegar a ciclos de 10 milisegundos aproximadamente o más, que es lo que se llama la inyección liberada, que ahí lo que hace es le manda nafta, mucha nafta, para poder compensar esa aceleración que yo quiero lograr, ¿no? Después, el tiempo de inyección con un tester no lo podemos medir, lo tenemos que medir con un escáner. Podríamos con el tester llegar a medir lo que es frecuencia de inyección. ¿Por qué? Porque yo dije, por ejemplo, abre 3 milisegundos el inyector, abre la 3 milésima parte de un segundo. Pero en un segundo puede abrir varias veces, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una lista que dice que a 900 RPM, por ejemplo, está a 7,5 Hz de frecuencia ese inyector. Quiere decir que abre 7,5 veces por segundo, 7 veces y media por segundo a 3 milisegundos, ¿sí? Para que se entienda lo que es un tiempo de inyección, el tiempo que está el inyector abierto, porque después vamos a empezar a ver inyección electrónica propiamente dicha, y esto es muy importante, saber lo que es un tiempo de inyección, y vamos a ver cómo medirlo, ¿sí? Pero para medir yo necesito las herramientas, así que ahora vamos a ver herramientas para medición. Vamos a empezar con algo muy básico, que es el circuito de una punta de prueba. Hay dos cosas elementales que vamos a ver ahora: punta de prueba y punta lógica. No son lo mismo, pero miden lo mismo de diferente manera. Yo les voy a dar el circuito para armarlas y si se puede vamos a hacer un video de cómo armarlas, soldándolo y demás. Esto es un circuito de una punta de prueba. La punta de prueba no es más que una lamparita. Por ejemplo, yo les voy a mostrar algo que tengo yo en mi valija: un clavito, un terminal, un portalámpara, la lámpara, una pinza para enganchar más al chasis, que es esto mismo, miren. Punta es esta de acá, bueno, acá es el cable, portalámpara con lámpara, y la otra punta al cocodrilo, ¿sí? A la pinza que va a masa. Con esta punta yo puedo medir positivo o negativo, lo que quisiera buscar. Si quiero buscar un positivo para conectar estéreos, este lo voy a enganchar en masa, negativo. Cualquier parte metálica del vehículo de hoy en día es negativo. Engancho con esta punta, pincho el cable, ¿sí? O si estuviese pelado, lo pincho en la punta y va a encender la lamparita, indicándome que hay circulación de corriente, que hay positivo. Quiero buscar negativo, inverso. Con esta pinza engancho a un terminal que es positivo, que lo pude haber medido previamente, y con esta voy a pinchar el cable o tocar la punta si está desenvainado y va a encender la lámpara, indicando que hay circulación de corriente, hay negativo. Bien, con esto también puedo medir pulsos de inyección, o sea, tiempos de inyección. No voy a medir qué cantidad de tiempo de inyección tengo, pero sí voy a saber que tengo tiempo de inyección. Con esto puedo medir si estoy teniendo señal en la bobina de encendido, ¿sí? Que se está energizando la bobina de encendido,
con esta lámpara puedo medir. Para medir esas cosas yo recomiendo la lamparita 4 o 5 vatios, 4 o 5 watts, no más que eso. Yo tengo otras lámparas de mayor potencia, pero las uso para probar otras cosas. Lo más usado es esto. Esto es lo mismo que, esta es la casera, la que yo hice. Esta es la comprada, ¿sí? Son exactamente igual, el mismo funcionamiento. Esta es más linda porque es comprada. Esta la armé yo. La función exactamente igual. No hay diferencia. Es más, la mía le puedo poner el cable más largo, más corto, lo que sea. Yo la hice, repito, un clavito, un alfiler, lo que sea. Le engrampé un terminal porque el clavo este era galvanizado, no lo podía soldar. Terminal, lámpara, portalámpara para poder cambiar la lamparita, porque esto es lo que tiene malo, que se cae, se rompe la lámpara, cambio la lamparita, ¿ven? Ahí la saqué, la pongo. Listo, lámpara 4 watts, perfecto. Ahora, hay otra herramienta que se usa mucho. Cuando yo uso una punta de prueba en inyección, por eso digo no tiene que ser mayor de 4 vatios, porque puedo tener lo que se llama un retorno y generar problemas. No los van a tener. Si usan la lámpara de 4 watts, prueben tranquilo, no lo van a tener. Pero ante la duda, si alguno quiere probar con algo más seguro, usa lo que se llama una punta lógica. La punta lógica, vamos con el circuito. Presten atención porque esto, bueno, es un poquito más. Punta. 2 diodos LED. Diodos LED lo tienen que conocer a los LED. Yo ahora no tengo ninguno, pero esto lo repito, vamos a hacer un video de cómo armarla. 2 diodos LED. El diodo LED es como el diodo, ¿se acuerdan? Que tenía una rayita. Por eso el símbolo es igual. 2 resistencias de electrónica. Estas son de 1 kilo ohm, o sea, 1000 ohm. Y bueno, 2 pincitas cocodrilo y nada más. Lo que hago es soldar esto. Uno hacia un sentido, el otro hacia otro sentido. 2 resistencias para que me bajen la tensión, porque los diodos LED funcionan aproximadamente 3 volt y yo lo voy a conectar a batería. La punta lógica va conectada a batería, positivo y negativo, no positivo o negativo como era la punta lógica. Bien, bueno, lo mismo. Esta está un poquito más casera porque fue una de las primeras que hice muy rápido porque necesitaba una punta, no tenía, y bueno, me quedó en la valija, que es esta. Estos son los diodos LED. Inclusive son distintos uno del otro porque era lo que yo tenía en ese instante. Una aguja, porque con esto sí yo mido inyectores, entonces necesito que sea muy fino. Una aguja, termocontraíble, 2 diodos LED. Aquí dentro puse las resistencias. Y bueno, acá ahora le saqué las pinzas porque las necesitaba para otro proyecto, pero estarían las pinzas de positivo y negativo. Esta es la casera, las pueden armar 1000 veces mejor. Yo he armado muchas puntas de estas, pero bueno, ahora justo tenía esta para mostrar. Esta es la comprada. Bien, esta es la punta lógica comprada. Son exactamente igual. Inclusive es mejor esta, no porque la haya hecho yo, sino porque yo le hice una modificación, porque en esta punta de prueba ustedes ponen positivo y negativo y encienden las dos lamparitas, quedan encendidas y cuando yo pincho el cable se apaga la que no es y queda prendida la que es, y a veces presta la confusión. En cambio en esta yo enchufo batería y quedan las dos apagadas. Pincho positivo, me prende el LED rojo, pincho negativo y me prende el LED verde. Si hubiese pulsos destellaría el LED verde en el caso de nosotros, que es un pulso negativo. Lo que pasa que a veces yo utilizo la punta de prueba porque los pulsos en una punta lógica a veces no se ven porque son muy rápidos, ¿sí? Entonces ahí utilizo una punta de prueba en un instante de tiempo muy corto que me permite ver ese encendido y apagado, ese pulso. Bien, bueno, esas dos herramientas son fundamentales. Espero haberlo explicado bien y que se haya entendido.
todo este tema, porque vamos a pasar a otra herramienta que esta lamentablemente la tengo que comprar, porque esta sí no la puedo hacer yo ya con unos conocimientos muy básicos, y si tengo conocimiento la verdad que tampoco vale la pena hacerlo, se compra y listo. Es accesible, es muy barato, hay de millones de estilos, de tipos, para cosas diferentes, pero todos los tester o multímetros hacen lo mismo. Así que si se van a comprar y quieren empezar, cómprense el más barato. Hay digitales, analógicos, que son aguja, son un poquito más difícil de leer, quizás sean más exactos, pero para lo que lo vamos a usar y la rapidez de medición que tenemos que tener, y preferiría un digital, ¿no? Para los que están empezando. Este es un tester, este es de electrónica, bien, es un tester común y corriente, no es un tester de gran calidad. Yo tengo varios testers, pero uso el primero que tengo a la mano, no, salvo que sea algo específico. Bueno, vamos a ver cómo usarlo. Bien, en el auto voy a medir la batería. Voy a medir si carga el alternador, voy a medir la batería. ¿Cómo se medía? Una batería que era corriente continua. Bien. ¿Recuerdan el símbolo? El simbolito era una rayita con 3 puntitos. No se llega a ver bien ahí, pero es una rayita con los 3 puntitos. Eso es corriente continua. ¿Qué tensión voy a medir? Bueno, en una batería yo voy a medir 12 volt y una carga del alternador entre 13,8 y con un máximo de 15 volt. Entonces me voy a ir, tengo estas escalas. Por ejemplo, en este tester tengo 220, 200, 1000. Si yo no conozco qué escala de tensión voy a medir, siempre pongo la más alta, ¿sí? Si no, el tester va a marcar 0. No se va a quemar, pero va a marcar 0. Porque está fuera de rango, fuera de escala. Por ejemplo, pongo la batería acá en 1000 volt. Y nos va a salir, si son 12 volt, nos va a salir 1, por ejemplo. Entonces voy bajando la escala. Llego a 20 volt porque tengo 200 milivolt, 2 volt, 20 volt o 200 volt. Si yo voy a medir 12, pongo la escala de 20, que es hasta 20 volt. Esto significa que es hasta 20 volt. Entonces pongo ahí y mido perfectamente. Ahora resulta que voy a medir una bobina. Una bobina, yo tengo acá, tengo la parte, el símbolo de omega, de ohm, y tengo las escalas de ohm. Utilizo lo mismo. Si no sé qué escala, voy a la más alta y voy disminuyendo hasta tener la escala. En las bobinas son casi un corto, así que me voy a ir a la escala más baja de 200 ohm y lo puedo medir ahí. Y después tengo este simbolito, que miren, es el símbolo que yo dibujé acá. Es el símbolo de diodo. Con eso, en este caso es audible, yo puedo medir diodos o continuidad. Por ejemplo, vamos a medir el diodo que tengo acá, que no sé si está bueno o no, pero lo vamos a medirlo ahora. Yo junto las puntas del tester, puesto ahí en diodo, que es diodo y continuidad, ¿sí? Y es audible. Entonces yo agarro el diodo, miren lo que pasa. Hacia un lado, no pasa nada. Y al otro lado, ¿ven? Tengo un valor. Lo doy vuelta, ¿sí? No tengo nada. Lo doy vuelta, tengo un valor. ¿Bien? Y si yo quiero medir, por ejemplo, un cable, si está cortado o no, mido entre las dos puntas del cable y tengo que tener continuidad. Si no tengo esto, el cable está cortado. Bien. Una lamparita incandescente. Esto es otra pregunta. Una lamparita incandescente es un filamento. Es casi un corto. Entonces, si yo mido ahí y mido acá,
tengo continuidad, ¿sí? Si la lámpara está quemada, esto no va a pasar. No es el caso de un LED, ¿eh? Es una lámpara incandescente. Las lamparitas comunes que tienen el filamento, esas que iluminan amarillo. Bien. Entonces así puedo medir una lamparita. Quiero medir si mi punta anda bien, lo mismo. Voy a ir con un pedazo, una punta a la pinza y la otra punta acá. Como es una lámpara incandescente, ¿ven? Esta anda mal. Ahí anda. Ahora, ¿ven el corte que hace cuando yo muevo? Esto es porque hay un falso contacto justo en la punta, ¿sí? ¿Ven? Que la muevo y se corta. Eso es porque hay un problema acá. Hay un falso contacto, seguramente se cortó el terminal que le habré puesto yo. Bueno, vamos a medir otra cosa. Ahora, hay corriente alterna también. Vamos a medir el enchufe de nuestra casa. En este caso tengo 200 milivolts, 220, 200 y 700 volts. ¿A dónde voy a poner? Y estoy en Argentina, son 220 volts. ¿La pongo en 200 volts? Y no, porque tengo 220 volts. Entonces voy a poner la siguiente escala, 700 volts. Ahí mido en el enchufe y voy a medir la corriente. O el sensor inductivo, vamos a ponerlo en 2 volts. Bien. Una pila que yo tengo por acá. La pila de la corriente continua. Esta pila es de 1,5 volts. Entonces voy a la escala de 2 volts, podéis, ¿no? Porque la de 20 sería mucho. No sé si se va a llegar a ver. Pero pongo positivo o negativo. Esta pila está un poquito gastada. Tengo 1,26. Fíjense qué pasa cuando paso a las escalas más altas. Bien. Bueno, ahí estoy. Escala de 20 volts. Escala de 200. Escala de 1000. No me marca nada la escala de 1000. Ponele que yo no sabía el valor de la pila. Escala de 1000 no marca nada. Ahora voy viendo, ¿ven? ¿Sí? Y si me voy a 200 milivolts, que ya es muy por debajo, nada. ¿Sí? Para que se entienda, yo creo que ahí se va a entender. Ahora hay algo más importante y un poquito más difícil. Hasta ahora medimos tensión con el tester, ¿no? Sacando que ahí medimos la impedancia, la resistencia y continuidad, pero yo medí tensión. Ahora yo quiero medir el consumo. Yo quiero medir amper. Esta es una prueba que es peligrosa para el tester. Si yo la hago mal, ahora sí quemo el tester. ¿Sí? Me cansé de arreglar tester quemados, así que por eso lo voy a explicar tranquilo. Miren, le voy a sacar las puntas. Hay 4 agujeritos. ¿Por qué hay 4 agujeritos si tengo 2 puntas? Porque se pueden cambiar. COM es el común, va siempre el negativo. Y en este yo dice voltaje y ohm, voltaje y resistencia. MA, miliamper. Y esta dice 20 amper máximo. Bien, entonces lo pongo acá a la punta. Antes estaba acá porque medía tensión. Ahora mido corriente y la pongo acá. Y ahora que tengo las dos puntas y bien puesto el tester, digo, voy a medir, este tiene para medir amper en corriente continua y amper en corriente alterna, porque no son iguales. Entonces ¿cuánto voy a medir? Y lo voy a poner al máximo, porque voy a medir si tiene un consumo el auto, ¿no? Entonces voy al máximo 20 amperes, corriente continua, modifico las puntas y acá tengo las puntas. Ahora agarro y tengo las puntas, positivo y negativo, las pongo en positivo y negativo la batería y rompí el tester. Chao, volé el tester. No se hace así, porque esto es un puente ahora. Ahora no es positivo y negativo. Ahora es un puente. Entonces saco un borne. ¿Cuál? Cualquiera, positivo o negativo. Saco el borne y pongo. Hago esto una serie, circuito serie. O sea, este lo voy a poner, por ejemplo, en el borne de la batería. Este en el borne que saqué de la batería, el que va al auto. Lo saqué,
desatornillé, saqué, me quedó acá, pongo este ahí, este lo pongo en la batería. No pongo positivo y negativo, vuelo el tester, pongo el tester, amper, corriente continua, modifico la punta, la saco de tensión, la paso a corriente, saco un borne, lo desconecto el borne, lo desconecto, pongo una punta en donde lo desconecté, pongo la otra punta en el borne. Y ahora, todo el coche cerrado, apagado, sin ninguna luz encendida, sin estar en contacto, la llave en la mano, inclusive, porque si alguien le da arranque, vuela el tester también. La llave en la mano, todo cerrado, bárbaro, mido. Voy a tener una tensión, una corriente primero de pico, una corriente de carga un poco alta, voy a sentir una chispita acá. Puedo llegar a tener hasta 5 amperes. Y después eso va a ir disminuyendo hasta llegar a los 500 miliamperes. O sea, el tester voy a tener 0.50. ¿Sí? No más que eso. No más que 500 miliamperes. Más de 500 miliamperes significa que hay un problema de exceso de consumo. ¿Está claro? No más de 500 miliamperes. Si empiezo a tener un consumo, bueno, ahí tengo que revisar. Si tengo, por ejemplo, hace poco revisamos un auto y tenía casi 2 amperes de consumo. Y no bajaba, o sea que quedó estable. En 2 amperes de consumo hay un consumo en algún lado. Alguna lámpara guantera que puede quedar prendida, lámparas de baúl que pueden quedar prendidas. Bueno, ahí hay que buscarlo. Siempre que termino de medir corriente, saco y lo pongo de nuevo en tensión. O no importa, lo saco y lo dejo en el cajón. Nunca lo dejo acá, nunca lo dejo para medir corriente. Nunca lo dejo para medir corriente. Porque viene otro, agarra el tester, dice, pongo para medir tensión, voy a medir la batería. No sirve más, es reparable. Pero se rompe el amperímetro del tester. Nunca lo dejo acá. Termino de medir corriente y lo paso donde estaba. Nunca lo dejo acá. Está clarísimo, porque así fueron todos los testers que arreglé. Bien, es muy triste comprarse un tester y quemarlo el primer día. Es muy triste. Entonces, tratemos de mantenernos felices con nuestro nuevo instrumentito funcionando perfecto. Bueno, ya veo que se hizo muy largo, así que en el próximo vamos a ver la inyección propiamente dicha, cómo medir unas ciertas cositas que van a ser interesantes. Así que los dejo hasta la próxima y bueno, espero que les haya servido. Acepto sus críticas, opiniones y preguntas. Muchas gracias.